de la vida, pero es algo que a mí me gusta. Entonces eso les digo, chicos, siempre traten de seguir sus propios sueños, sus propias vocaciones, porque si no, no vamos a ser felices. Mírenme a mí, a mí me encanta ser docente, es mi carrera ideal, ¿ya? Entonces yo si no me gustase que estuviera llorando, así como están las otras profesoras diciendo que no me ponen atención. Entonces tengo que hacer algo. Si yo tengo vocación para educarles a ustedes, tengo que ser diferente a los demás, ¿sí? Entonces eso es lo que hace la diferencia, que yo ponga un empeño distinto a los otros, porque hay miles de educadores, hay miles de médicos, hay miles de psicólogos. Ustedes van a hacer la diferencia porque tienen vocación. Entonces, vamos a eso, ¿sí? Bueno, chicos, entonces vamos entrando al link. Ingresen, ya estamos en 5 minutos de clase y vamos a retomar un poquito de las cosas que ya vimos, ¿ya? Miren, chicos, nosotros habíamos hablado la clase anterior sobre el origen mismo de los planetas en el espacio. ¿Cómo es que llegamos hasta aquí? Y también hablamos de nuestra evolución, ¿sí? A ver, como primer punto, voy a tratar de ser lo más rápido posible, que en 10 minutos acabe de explicar absolutamente todo lo que dije la clase anterior, ¿ya? En el espacio, en el mundo y en el universo hay partículas y hay materia cósmica, ¿sí? Estas partículas y esta materia cósmica son los responsables de que nosotros nos encontremos actualmente viviendo en este planeta y existiendo como tal, ¿ya? Entonces, vamos a ver, nosotros tenemos un punto de partida bueno, se ha nombrado como el Big Bang, ¿sí? El Big Bang no significa otra cosa que la gran explosión. ¿Cuándo se da la primera explosión o la gran explosión? Es cuando estas dos materias que nosotros estábamos comentando en la anterior clase, que es las energías que existen en el mundo, existen aquí, en nuestros cuerpos y obviamente va a existir en el universo, antes no habían fusionado. Estas dos materias, que es la materia positiva y la materia negativa, estaban cargadas en mucha de la materia que estaba siendo, estaba libre, andando con libertad por todo el universo. Entonces, en algún momento, esta materia que existió en el universo se encontró a una distancia pequeña. Entonces, en el momento en que estos polos opuestos empiezan a tener un contacto más directo, se atraen. Entonces, en el momento en que se atraen, crean un impacto a gran velocidad que crea lo que se llama el Big Bang. En el momento en que se chocan estas dos materias, que están, estas dos partículas, estos dos átomos que estaban por el universo, van a chocarse y van a generar dos productos importantes para la creación de las galaxias, de los planetas, de la Vía Láctea. Es la materia cósmica y el polvo cósmico. La materia cósmica, ¿qué será? A ver, yo ya les comenté. Dígame, Diego, ¿qué es la materia cósmica? La materia cósmica es toda la materia que se encuentra en el universo. ¿Qué es la materia cósmica? Respóndame usted mismo, ¿qué es la materia cósmica? No, obviamente nosotros estamos hechos de materia, todos. Pero ¿qué tiene de diferente el polvo cósmico y la materia cósmica? Acuérdense, a ver. Andrea. Que la materia cósmica tiene energía. Todos estamos cargados de energía. Jordan. A ver, Jordan, ¿se acuerda? Nada, no. Ya. Verán, la materia cósmica como tal es todo aquello que se produjo en magnitud. Por ejemplo, las galaxias son grandes, son enormes. Quiere decir que tienen materia. Sí, materia cósmica que fue lanzada. Pero ¿qué es el polvo cósmico? Somos esas partículas pequeñas que quedaron a la deriva y en algún momento frenaron, ¿sí? Que fueron lanzadas a grandes velocidades, pero en algún momento frenaron. Nuestro planeta Tierra
es como quien diría, es un grano de arena en el desierto, porque es tan pequeño en relación al universo que que este polvo cósmico que nosotros somos, salió disparado después del Big Bang a gran velocidad, se desplazó tanto que llegó hasta este lugar, hasta esta Vía Láctea. En ese lugar donde ya se paró por completo, o sea, ya no viajaba hacia adelante, entonces empezó a tener otros movimientos. El movimiento de rotación. ¿Cuánto dura el movimiento de rotación? A ver, Teresa, ¿cuánto dura el movimiento de rotación? A ver. No, no se le escucha. Perdón, tenía apagado el micrófono. Ya, listo. ¿Cómo era que me dijo Lice? Disculpe. A ver, ¿cuánto? No le escucho, Lice. A ver, ¿cuánto dura el movimiento de rotación? No tiene que, verá, en el caso de que usted me está escuchando entrecortado, ciérrele la aplicación, cierre todas las pestañas que tenga abierta y vuelva a abrir, porque por eso se entrecorta, porque a veces la computadora tiende a estar en muchos lados conectada, entonces por eso se entrecorta la llamada. Cierre la aplicación y vuelva a entrar. Listo. Ya. Entonces... Jennifer, a ver. ¿Cuánto dura el movimiento de rotación? A ver. O alguien que le ayude. ¿Alguien quiere ayudarle? 24 horas. Exactamente, ya habíamos hablado de que el movimiento de rotación dura aproximadamente 24 horas. Quiere decir que es el movimiento que nos permite que exista el fenómeno del día y la noche. Y hay otro movimiento que es el movimiento de traslación, que dura ¿cuánto tiempo? A ver, ahora sí, Jordan, hable, pues. 365 días. Ya, muy bien. ¿Por qué dura tanto? ¿Por qué será que dura tanto, Jordan? Porque le da la vuelta al sol. Ya, Daniela, prenda la cámara. Muy bien. Tiene este movimiento, tiene mucho que ver con el cambio de las estaciones. Sí, por ejemplo, está más lejos del sol, obviamente voy a estar en el invierno, está más cerca del sol, vamos a estar en verano, ¿sí? Muy bien, entonces, estos dos movimientos afectaron directamente, vean, antes no es que nosotros no hayamos sido un amasijo de tierra como el día de hoy, pero teníamos características diferentes. En el momento que sale del Big Bang, a ver, ya ingresaron al link. Verán, en el momento en que nosotros estamos en este punto del origen del planeta, nosotros somos como esto, ¿sí? Como este amasijo de tierra incandescente, en fuego, lleno de ¿cómo les digo? De material que estaba incandescente. En el momento en que ya empiezan estos movimientos de rotación y de traslación, empieza a haber un enfriamiento del planeta. Ya, inicia con un colapso gravitatorio. Quiere decir que toda esa energía de la que estuvo cargada nuestro planeta, en los bordes, en las afueras, empezó a ser contraída al centro. Ven en esta foto, todo se contrae al centro. ¿Cuál es la primera ley de Newton? ¿Quién me dice? ¿Cuál es la primera ley de Newton? A ver. Irma. ¿Qué nos decía de las manzanas? La ley Es la de la ley de la gravedad. inercia.
Eso, la ley de la gravedad. Por eso dice colapso gravitatorio. Toda la masa, el centro, la fuerza del planeta y toda la energía está coordinada hacia la mitad del planeta, hacia el centro del planeta. Por eso, si una cosa se cae, ¿hacia dónde es atraída? Al centro de la Tierra. Por eso caemos hacia abajo. ¿Ya? Entonces, esto hace que empiece la energía, el calor, la incandescencia a reunirse en el centro de la Tierra. Y eso permite que haya un enfriamiento a nivel global. Entonces, cuando hay un enfriamiento, empiezan a producirse unos gases no tóxicos por todo el planeta. Estos gases no tóxicos empiezan a formar algo que se llaman nubes, ¿sí? Gases nobles, ¿sí? Gases que no eran tóxicos, como el helio, el carbono, el oxígeno, que en el momento en que empieza a enfriarse la Tierra, ya empiezan a formar lo que son las nubes. Dicen que estas nubes eran tan grandes, tan fuertes, que en algún momento empezaron ya a gotear. Entonces empezó a haber un diluvio como nunca se había visto. Empezó a llover por días, por meses, hasta por años, hasta el momento en que vamos a ver que hay una inundación de las 3/4 partes de la Tierra. Estas 3/4 partes de la Tierra resguardaban ya como tal sus propios elementos químicos, ¿sí? El agua, que es el H2O, se expone a algo que nunca antes había el planeta experimentado, que son el choque de las nubes a tan bajas temperaturas que nunca había experimentado el planeta hasta ese momento, y las nubes empiezan a un proceso de congelación. En el proceso de congelación, estas nubes empiezan a chocarse unas con otras por el viento que ya se producía gracias al oxígeno y al agua como tal, ¿sí? Entonces empieza a haber unos vientos tan fuertes que empiezan a empujar lo que son las nubes que están en congelación. Por eso empieza, en ese tiempo justamente, se empieza a desatar un torrente de lluvias eléctricas. Verán, justo esta parte de la historia es lo importante para la creación del mundo. Y digo, la creación de nuestra especie como tal, porque son estas las condiciones, una tormenta eléctrica, la atmósfera primitiva y como tal el agua, son las herramientas necesarias que necesitaba proporcionar el planeta para que se empiece a formar la vida. Entonces, esto hace que nosotros tengamos ciertas características. Al nosotros ser seres que provinieron del agua, necesitamos de agua. Y de hecho, nosotros, ¿cuántas partes de agua tenemos en el cuerpo? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién me dice? Jennifer, ¿cuántas partes somos de agua nosotros en el cuerpo? ¿Mm? Jennifer está ahí. No, ok. Entonces, por favor, Joana, cuéntenos de cuántas partes de agua tiene el cuerpo humano o está conformado. El 70% de agua. Perfecto. Entonces, miren chicos, todo es tan perfecto en el cuerpo humano que incluso nuestro cuerpo, al ser nosotros animales provenientes del agua, está conformado por el 70% de agua. Dice que una persona dura hasta 4 días sin agua y en el momento en que ya se acaba esos 4 días, también se acaba su vida por la deshidratación. Al ser nosotros 70% de agua, necesitamos beberla diariamente, ¿sí? Ahora, ya al momento de que empiezan, como ya les comentaba de la anterior clase, ¿qué pasó? ¿Por qué los dinosaurios se extinguieron? A ver, Daniela, ¿por qué se extinguieron? ¿Por qué se extinguieron los dinosaurios? O, a ver,
Alexandra, ¿por qué será? Puede ser por las altas o bajas temperaturas que hubieron. Dice que de hecho hay bastantes teorías, ¿no es cierto? Una de las teorías nos acaba de comentar usted, que empezó a bajar y a subir las temperaturas una barbaridad y no tuvieron un ambiente propicio para la vida, ¿sí? Hay otra de las teorías que yo estoy manejando que dice que somos supervivientes de la caída de uno de los meteoritos más grandes en el planeta, que cambiaron no solamente la vida del planeta, sino su geografía, ¿sí? Entonces, eso es lo que ayudó a que hayan los 5 continentes, porque antes había un supercontinente, como ustedes ven aquí, en esta figura, antes había un solo continente y en la caída misma de lo que fue el meteorito se empezaron a trizar las placas tectónicas, dejando la geografía actual, ¿ya? Entonces, el momento que cae este meteorito en el planeta, mueren todos los animales más grandes y todos aquellos que estaban expuestos a las afueras del planeta, quiere decir a las especies que vivían terrestres. Y todos los animales que vivían de manera subterránea sobreviven. ¿Y cuáles son? Las ratas, los topos, ¿sí? Todos estos mamíferos que se encontraban debajo de la tierra sobreviven para repoblar la tierra. Por eso decimos que también, bueno, tenemos o compartimos genética con las ratas, por eso se hacen principalmente en las ratas las prácticas de las vacunas, ¿sí? De los cosméticos, porque son animales que comparten nuestro material genético y la carga genética que es bastante grande en relación a otros animales. A ver, chicos, dicho esto, ¿qué sabíamos del paleolítico y del neolítico? Ya. ¿Cómo se formó el hombre? A ver, ahí sí, Diego, dígame, ¿cómo nacimos nosotros? ¿De dónde provenimos? ¿Cómo es que llegamos a este punto? Le tenemos como antepasado común al mono y de ahí No era el partieron. mono, no era el ¿Cuál es? mono. Es que me olvidé el nombre. Primate. Bueno, Verán, y nuestro antepasado no es el mono. Porque si no dicen, ay, ¿por qué los monos no evolucionan? ¿Se acuerdan que hablamos de oso? No, verán, nuestro antepasado común eran los primates. De los primates descienden 2 especies, los monos y los Australopithecus. Nosotros venimos del Australopithecus. Este Australopithecus era más grande que el mono y obviamente tenía ciertas características diferentes, como por ejemplo el que ya empezó a caminar en 2 patas. ¿Se acuerdan que yo les había comentado? El Australopithecus caminaba en 4 patas, pero se da cuenta que es mejor para su propia supervivencia empezar a caminar en 2 para tener una mayor visibilidad de lo que había enfrente de él, porque antes habían grandes pajonales que dice que les obstruía la vista y cuando ellos iban caminando por la mitad les atacaban los animales, o sea, los depredadores. Entonces, en el momento en que ellos iban caminando, empiezan a notar que siendo más grandes tenían más posibilidad de vivir. Entonces pasan de ser Australopithecus a ser Homo erectus. Esto duró por muchísimo tiempo. Yo les había comentado que pasar de ser un animal de 4 patas a ser un animal bípedo, de ser cuadrúpedo a ser bípedo, duró un montón de años, de hecho unos miles de años para poder pararse en 2 patas. Ya. ¿Qué más dijimos, Diego? ¿Recuerda algo más? A sí, de ahí ver. estábamos hablando de la era neolítica y paleolítica. Exacto, muy bien, perfecto. ¿Qué era el paleolítico, Christopher, que está ahí aburrido? A ver, despapáyese.
Es la época es la época anterior al Neolítico. Ya. ¿Qué más? ¿Solo eso? ¿Ya no se acuerdan nada más del Paleolítico? Era un Háblese. tipo como piedra antigua. Ya, significaba piedra antigua. Perfecto, Joana. Si ustedes le dan en la página donde están ustedes, le dan en la parte en donde está el icono de la lupita, ahí les va a salir evolución humana, abajo les va a salir civilizaciones fluviales y evaluación final. Ponen en evolución humana. A ver, ingresen. Ahí se les va a desplegar un poco de materia, un video y también lo que es el mapa mental, ¿sí? Ya, cuando entran al mapa mental, ahí está Paleolítico, la edad antigua, la prehistoria y el Neolítico. Acuérdense que habían 3 pasos: Paleolítico, Neolítico y Mesolítico. Ya, el Mesolítico simplemente sirvió de traspaso, transición, desde el Neolítico, del Paleolítico al Neolítico. Eso es nada más del Mesolítico, ¿sí? Y el Paleolítico significaba piedra antigua. Se caracterizaba por tener personas totalmente nómadas. ¿Qué es ser nómada, Alison? Que ¿Qué es ser van nómada? de lugar en lugar en busca de comida. ¿Tienen una vivienda definitiva? ¿O no? No. Ya, perfecto. Dice que solo actualmente, según las evidencias actuales, en nuestro país bellísimo, que es el Ecuador, vive todavía una comunidad que todavía es nómada. Imagínense ustedes. ¿Se acuerdan que yo les había comentado de los Taranigeri? Los Taranigeri viven en el Yasuní. Supuestamente son los caníbales de nuestro país, pero nadie ha comprobado eso, ¿sí? A ver, estas personas todavía son nómadas. Quiere decir que no están civilizadas. ¿Qué significa ser civilizado? En la actualidad, ser civilizado es poseer un carnet de identidad que le haga pertenecer a una civilización, es en este caso la ecuatoriana, a una ciudad, a un país. Entonces, esto hace que yo, por ejemplo, sepa que los nómadas no vivían más de 3 días en un lugar. En ese momento en que acaban de vivir 3 días, queman todo, lo botan al piso y se van a buscar otro lugar. ¿Por qué? Porque en ese lugar ya no hay plantas, o sea, ya no hay cosas que recolectar, ya no hay animales y buscan otros lugares. Siempre estos buscando, tratando de ver lugares que estén cercanos a ríos o pequeñas vertientes para poder tomar agua, ¿sí? Ya, muy bien. ¿Qué más vimos? A ver, Andrea, ¿qué más vimos? Aparte de eso de los paleolíticos. El glaciamiento. El Glaciamiento. La glaciación, muy bien. Ya vamos a entrar a eso. ¿Qué más vimos en el paleolítico, pero? ¿Qué inventaron ellos? El fuego. Los primeros cuchillos. Ya, muy bien. Verán, ellos crearon los primeros cuchillos como eran de obsidiana, ¿sí? Ya, entonces miren chicos, ya descubren el fuego, ¿no es cierto? Ustedes, digamos que el fuego se descubrió, gracias a que nosotros estábamos migrando, ¿sí? Porque éramos nómadas totalmente. Entonces huían de las tormentas eléctricas. En el momento en que se da una tormenta eléctrica, empiezan a huir de ese lugar. Cuando empiezan a huir de ese lugar, empiezan a caminar, empiezan a correr y ¡pam! Cae un rayo frente de ellos. ¿Sí? No es que se escondían, ellos huían de los rayos. Entonces, cuando pasan corriendo por ahí,
se dan cuenta que hay fuego. Wow, descubrieron el fuego. Gracias a que cayó cerca de ellos un rayo en un árbol que se encendió. Entonces ellos cuidaban el fuego porque pensaban que el fuego era totalmente sagrado, era divino, vino del cielo. Entonces empezaron a cuidar tremendamente y la verdad que no les duró más de una semana, pero ellos ya habían visto el fuego, que el fuego echa chispas y que el fuego calienta. Entonces, un día, tratando de buscar la obsidiana, que como les había comentado, es un tipo de piedra de coloración negra completamente. Sí, ustedes ven una piedra negra de coloración negra, es la obsidiana, pero es como brilla como un espejo, sí, como un vidrio, brilla. Esta obsidiana que ellos tenían, que era así, cuando ustedes ponen así la mano, tenían así, esta puntita la obsidiana, era gordita, no era filuda como delgadita, era así, y esta la utilizaban para cortar o para separar la carne de la piel. Una vez que empezaron a sacar separar la carne de la piel, empiezan a vestirse. ¿Sí? Los seres humanos empezaron a vestir y esto fue un hito importante como ya les había comentado, en la tecnología en ese momento. Nunca antes ellos se habían vestido, entonces ya empiezan a vestirse, empiezan a civilizarse, ¿sí? Entonces en el caso de que ya empieza a buscar de cómo hacer el fuego o cómo calentar sus vidas, un día se van a buscar obsidiana en las faldas de un volcán que estaba en actividad, ya porque era muy probable que había montañas o bueno, nevados que se hayan o volcanes que ya empiezan a hacer erupción en ese tiempo, habían bastantes, ya. Entonces, en el momento en que ven que hay un derrumbe enorme en su lado, y se dan cuenta que como justo en ese momento, se derrumba un lugar en donde había bastantes piedras con fósforo, se empiezan a chocar unas con otras y se descubren que se puede hacer con 2 piedras de fósforo, ya como tal el fuego, ya. Entonces, ese fue el hecho de que nosotros hemos estado en algunos lugares interesantes, por ejemplo, que les ayudó a seguir evolucionando, ¿ya? Ahora, en el momento en que ya empiezan a cazar, a la caza, la recolección, ya se considera la edad de piedra, todas sus herramientas eran de piedra, excepto la obsidiana, ya empieza el mesolítico, que quiere decir que ya empieza la transición al neolítico. El neolítico como tal son sedentarios por completo, ¿sí? ¿Qué es ser sedentario? A ver, Jennifer e Irma, que las dos están apagadas las cámaras. Díganme qué es ser sedentario. Que están en un determinado lugar. ¿Qué estaban haciendo, pero? Buscaban formas de vivir. Verán, en el caso de que ya empiezan, verán, en el caso de que ya empiezan, por ejemplo, a darse cuenta de que los animales son ahuyentados o son atraídos también los animales que eran carnívoros, como el león, ¿sí? Como los leopardos, como el tigre de dientes de sable, son atraídos por estos pequeños niños que estaban en brazos o que todavía no crecían tanto. Se dan cuenta que era mejor dejar a las madres con los niños en casa. Entonces esto hace que empiece un sedentarismo obligado para las mamás. Y como venían trayendo y no servían ni para recolectoras, solamente pasaban en casa un tiempo hasta que crezcan sus hijos. Entonces se dan cuenta que esto les resulta fenomenal para la crianza y para extender la especie humana y empiezan a tener contacto con la tierra, ¿sí? Entonces ellos empiezan a ver que hay productos que salen de los frutos, como las semillas, que si botan al piso, estas semillas se van a germinar. La primera semilla en germinar fue
una planta de manzana, ¿sí? La planta esta de manzana fue la primera en germinar y la que hizo entender a una de estas señoras que vivían aquí ya como sedentarias que no era necesario caminar tanto para tener productos para alimentarse. Entonces, aparte de eso, empieza también la domesticación de animales y también ya la creación de productos en metal. El neolítico viene de la mano, se llama neolítico porque dice nueva piedra o piedra nueva. Y esto quiere decir que empiezan ya a trabajar con los metales. ¿Sí? Ahora sí, ya hemos acabado y vamos con la cosa que nos toca ahorita, lo que nos interesa, la nueva materia, ¿sí? Que son las civilizaciones fluviales. A ver, alguien que me diga cuál es la primera. Daniela, que sigue ahí, apagada la cámara. A ver, Jennifer, ¿cuál cree usted que es la primera civilización a haberse fundado? Ingresen otra vez a la lupita, entren en la lupa y diríjanse a civilizaciones fluviales, ¿sí? Vamos a ir a las civilizaciones fluviales. Vamos a ver solamente unas 3 o 4 civilizaciones fluviales, ya, que nos van a ayudar a entender cómo es que nos han influenciado algunas de las civilizaciones antiguas y cómo ha trascendido en el tiempo esta influencia. Ya. Entonces, vamos a hablar primero de la civilización mesopotámica. Van hasta abajo al final de la página, recorren hasta el final de la página y ahí les dice, conoce más de las civilizaciones. Civilización mesopotámica. Ingresan ahí, denle clic. ¿Ya? Muy bien. A ver, Christopher, léame qué dice que en la civilización mesopotámica o como en el primer cuadro. No el mapa mental, solamente lo que dice ahí. Ya, a ver. Dice, Sumer son las primeras ciudades-estado y usan la escritura pictográfica, la que consistía en asimilar dibujos. Imperio acadio, se inventa la escritura cuneiforme. Imperio babilónico, se inventa el primer código de leyes llamado Código de Hammurabi o también conocido como Ley de Tailón. Ojo por ojo, diente por diente. Imperio asirio, inventan el carro de guerra y las primeras armas de hierro que encontraremos se especializan principalmente en el arte de la guerra. ¿Ya? Eso es todo. Ya. Verán. Mesopotamia. Primero, vamos a bajar un poquito más y ahí está el mapa mental, el primer mapa mental. Miren, chicos, dice civilización mesopotámica y fenicia, pero no le paren bola, solo es fenicia esto, ¿ya? Verán, la civilización mesopotámica significa, bueno, Mesopotamia tiene una característica que Mesopotamia significa tierra entre ríos, ¿sí? Anote, tierra entre ríos, porque sale en la prueba. Ya, la civilización mesopotámica como tal es la primera civilización en aparecer. Por eso nos estaba diciendo que en realidad ellos fueron los primeros en crear estos pictogramas que tan famosos son. Verán, esto nos hace notar que ya tenían una visión de civilización, de civilizarse. Cuando el hombre se siente ya civilizado es cuando quiere trascender en el tiempo. ¿Cómo se puede trascender en el tiempo, Diego? A ver. No, repítame, se me está cortando el internet. ¿Cómo se trasciende en el tiempo? ¿Cómo una civilización puede trascender en el tiempo? O sea, sería dándose, o sea, mejorándose, o sea, ¿cómo sería? Superándose ellos mismos, dándose cuenta. Muy bien. Sí, puede ser una manera de, bueno, yo voy a hacer un montón de inventos y todo el mundo se va a acordar de mí por estos inventos que todo el mundo les sirve. Sí, es verdad. De hecho, ellos hicieron eso. Pero una de las cosas que hicieron en la Edad Antigua para sentirse civilizados y para trascender en el tiempo es realizar los pictogramas.
Alexandra, ¿algún momento ha escuchado usted sobre un pictograma? Nunca. Verán, los pictogramas son nada más y nada menos que esas figurillas en las paredes que se encontraban en las cuevas, ¿sí? Se encuentran en las cuevas y son un tipo de figuras y son las primeras formas artísticas que se puede decir, eran lineales. Una cabeza, una rayita como cuerpo, dos rayitas como piernas, dos rayitas como brazos, ¿sí? O ya representaban ya un buey o un mamut, ¿sí? Todas estas que se están encontrando en las cuevas, que son un tipo de arte primitivo, son las primeras maneras que ellos inventaron para poder extenderse en el tiempo, porque ellos trataron de contar su historia. Ellos trataron de decir, miren, nosotros comíamos bueyes. Mira, a nosotros nos daban miedo los leones dientes de sable. O a nosotros nos daba miedo la oscuridad, o no sabíamos cómo hacer el fuego. Entonces, todo eso está contado en estos pequeños pictogramas, ¿sí? Entonces, de alguna manera ellos trataron de dibujar su vida cotidiana. Ya, y eso pasó como primer punto en en lo que estamos hablando de Mesopotamia. Mesopotamia significa tierra entre ríos. Quiere decir que estaba entre dos ríos, los más importantes, el Tigris y el Éufrates, que condicionaron a este lugar a que haya una producción agrícola muy buena, muy fuerte, muy sustentable. Pero hasta ese tiempo no habían podido exceder la agricultura, no podía haber demasiado grano como para sobrar y hacer trueques o vender o intercambiar con otras civilizaciones. Entonces ellos empiezan a ver, porque ellos eran muy visuales, ¿sí? Empiezan a ver que, uy, se va. Empiezan a ver que estos animalitos, que son los bueyes, las vacas, como les digo, los caballos, que todos estos animales ya habían en ese lugar, empiezan a ver que pisoteando, ¿sí? A través del pisoteo puede que mejore la producción. Entonces ellos ven que arrastrando cosas de encima de la tierra, arándole, puede mejorar la productividad de ese lugar. Entonces empieza a haber un primitivo arado, hasta que empiezan a observar que con cosas redondeadas era más fácil. Y por eso ellos inventaron como primer punto a la rueda, ¿sí? Los mesopotámicos tenían, verán, tres sociedades: los asirios, los sumerios y los babilónicos. A ver, Joana, ¿cuáles nomás han sido? Los sumerios y los babilónicos. Asirios, sumerios y babilónicos. ¿Ya? ¿Quiénes inventaron la rueda? Sumerios. ¿Qué más inventaron los sumerios? La escritura. La primera escritura llamada cuneiforme. Otra vez, cuneiforme. Esta escritura tenía algo importante: 300 signos que significaban las cosas que tenían ellos a su alrededor. No es que era la escritura dibujada ni nada, no. La escritura cuneiforme son pictogramas, ¿sí? ¿Qué era un pictograma? Bueno, voy a representar al sol con un círculo y unas rayitas alrededor. Eso es el sol, ya, eso es un pictograma. Y entonces, digo que ese solcito representa el día, una media luna a la noche. Si yo pongo un pajarito con un sol, puede significar que el día está despejado o que el día es perfecto para cosechar, ¿sí? Entonces, puede ser que nuestra primera escritura cuneiforme, pictográfica, haya tenido 300 signos, pero estos 300 signos iban de menor complejidad a mayor complejidad. ¿Sí? ¿Entendido? Verán, vamos a preguntar, a ver, otra vez, a ver. Irma, hasta ahorita, hábleme de los sumerios.
Ya. De los sumerios dijo que más o menos decían que inventaron más o menos la primera escritura cuneiforme. Ya. Ya más o menos eso decía que más o menos explicaban el sol con palitos más o menos alrededor del círculo. Explicó también que de la luna, de una media luna, se refería a la noche. Ya. Eso. Eso era todo. ¿Qué más inventaron? ¿Cómo es? La rueda y el La arado. rueda. La rueda y el arado, sí. Ya, perfecto. Ya, entonces, una vez que ya hicieron la primera escritura, una vez que ya hicieron el arado, ya tenían demasiada cosecha, ya tenían demasiado dinero. Entonces ellos empiezan a mirar al cielo, ¿sí? Ellos fueron los primeros en, ¿cómo les digo? En tratar de redactar, de ponerle un nombre a sus deidades, a su religiosidad. ¿Cuál fue la religión que ellos practicaban? Bueno, la astrología, ¿sí? La astrología, porque ellos crean los 12 signos zodiacales. ¿Cuáles son los 12 signos zodiacales, Teresita? ¿Me escucha? Sí, Lice, sí la escucho. Lice, lo que pasa, a ver si mentirle es que me perdí en el link. Lo que pasa es que estoy queriendo entrar y como cerré y volví y el internet está medio malito, no sé. Entonces no estoy perdida ahorita. A ver, Teresita, y ahí fue el link. Ya le estoy mandando otra vez, ¿ya? Ya está ahí otra vez. Ya. Ya listo. Los 12 signos zodiacales, ¿cuáles son, Alison? Tauro, Ya, muy bien. Virgo, Géminis, Capricornio, Bueno, Aries. son Ya. esos, ¿no es cierto? Ya, la verdad que no necesito que sepan eso, pero sí se dan cuenta cómo ha trascendido. Hace cuántos miles de años ellos inventaron esto y sigue influyendo en la vida de la sociedad actual. Entonces vamos a ver que esta sociedad en la que nosotros estamos viviendo vive llena de influencias de lo que se inventaron hace millones de años. Miren, chicos, el punto o el hecho de que ellos hayan inventado los 12 signos zodiacales quiere decir que nosotros ya empezamos a mirar el cielo y ya eran ellos astrónomos, los primeros astrónomos, ¿sí? Ellos fueron los primeros astrónomos y como también nos leía Christopher, decían que los babilónicos, escuchan, los babilónicos inventaron el primer código de leyes escrita, porque como ellos ya tenían una escritura, es el primer código de leyes escrita llamado la ley o el código de Hammurabi, ¿sí? O la ley del talión. A ver, les digo cómo se escribe Hammurabi. H-A N-M-U-R-A-B-I. Hammurabi. Listo. El código de Hammurabi, o también llamado la ley del talión, es un código de leyes que significa ojo por ojo, diente por diente. A ver, Daniel Espinosa, ¿qué es el ojo por ojo, diente por diente? Dar mal por mal. Dar mal por mal. Sí, perfecto. Les voy a contar una pequeña anécdota del señor presidente del Ecuador llamado Gabriel García Moreno. Gabriel García Moreno tenía un dicho que decía, el que a palo mata, a palo muere. ¿Sí? Entonces quiere decir algo más o menos similar. Les cuento por qué. Porque el señor daba la orden a todos sus policías en ese tiempo, ¿sí? Y decía, a ver, todos van a, bueno, si les encuentran robando, les traen acá a la Plaza Grande. Y en Quito les formaba ahí una línea de ladrones, una línea de asesinos, una línea de violadores, y así, diariamente. Entonces, ¿qué les decía?
Si yo robé algo, ¡pac! Les cortaban una mano. ¿Sí? Entonces, eso es realmente el ojo por ojo que se practicaba en la ley del talión. ¿Sí? Si yo mataba a alguien, me asesinaban. Si yo robaba a alguien, me cortaban una mano o quién sabe una oreja, me quitaban un ojo. ¿Sí? Entonces vamos a ver que esos códigos de leyes todavía no eran tan civilizados, pero eran funcionales para ese tiempo. ¿Sí? Muy bien, sí entendimos. Hasta aquí sí está entendido. A ver, Brisley, ¿qué tal? ¿Sí está entendido? Sí. Por ahí. A ver, cuéntenos qué pasó con Mesopotamia, sí, rapidísimo. A ver, según yo puedo entender, la Mesopotamia quiere decir piedra, a ver, sí, piedra entre ríos. También, Tierra entre ríos. perdón, tierra ¿Ya? entre ríos. Ya. Aquí Perfecto. surgen los sumerios, los Ya. babilónicos, ya, y los sumerios eran los que crearon los 12 signos. A ver, Signos. los 12 signos zodiacales. Eso, Ya. ya. ¿Qué más? Y a ver que los babilónicos crearon las códices de leyes llamada Hammurabi o leyes Código de del Hammurabi. talión. Ya, eso. O ley Y del talión. ellos fueron los que se podría decir que crearon el dicho ese que dice ojo por ojo, diente por diente. Y nos Ya, contó también bueno, una significa anécdota la ley del acerca del talión. presidente. Ya, muy bien. Eso. Ya, muy bien. Sí, se olvidó solamente de que Mesopotamia se llama así porque está entre el río Tigris y el río Éufrates. ¿Sí? Sí, Además de que también. los sumerios también inventaron la primera escritura, la escritura cuneiforme, que constaba de 300 signos pictográficos que tenían menor y mayor complejidad. ¿Ya? A ver, también bueno, yo me olvidé de decirles sobre los asirios. Sí, los asirios, simple y llanamente, ellos empezaron a desarrollar en lo que era la guerra como tal. Sí, por eso estaban diciendo arriba en el párrafo que ellos habían inventado el carro de guerra. Sí, entonces, verán, estos asirios empiezan a tener grandes luchas porque como era, verán, las tierras prometidas del mundo, siempre las tierras que son apreciadas en ese tiempo en la Edad Antigua, son las tierras que están al lado de los ríos, al lado de un mar, porque se supone que porque están al lado de un río, un mar, o sea, al lado del agua, son más productivas y van a generar más economía. En ese tiempo no existían monedas, pero existían intercambios económicos con oro, con plata, ¿sí? Con especies. Entonces vamos a ver que mientras más territorio un Mesopotamia, supongamos, tenía, más dinero iba a generar o más riquezas iba a generar para su reino. Entonces, muchas personas, muchas civilizaciones de alrededor de Mesopotamia estaban, como les digo, ansiando estos terrenos, ¿sí? Estas tierras que estaban en Mesopotamia. Entonces, los asirios empezaron a especializarse en guerra. Cuando empiezan a especializarse, crean un montón de estrategias para que nadie les moleste. Y en ese momento en que empiezan a crear estrategias, se dan cuenta que estas estrategias valen y empiezan a ganar guerras. Y adivinen qué hacían con los perdedores. A ver, Brisley, ¿ha escuchado alguna vez qué hacían con los perdedores de guerra? Cualquier civilización antigua. ¿Les mataban? O sea, ¿les sacrificaban? No, hacían cosas más interesantes que eso. Les convertían en esclavos. Entonces, verán, nosotros pensamos que un esclavo nace, no. En la antigüedad se inventaron gracias a que eran perdedores de guerra. Entonces, absolutamente todos los esclavos que tenían Mesopotamia eran esclavos de guerra. Si entendimos, verán, si se les pregunta en la prueba, ¿cuáles eran los esclavos? ¿Cuáles fueron los primeros esclavos? No nos van a poner los negros. No, no eran necesariamente negros, ¿sí? Entonces, todos ellos
eran los que perdieron durante el periodo de las guerras que hubo con Mesopotamia, que hubo con Egipto, que hubo con Grecia, que hubo con Roma. Sí, muy bien. Entonces, ahora sí hemos terminado. Aquí terminamos con Mesopotamia y empezamos con Fenicia. Ponga página atrás, página anterior, o ponga civilizaciones fluviales nuevamente y ingresen a lo que es Fenicia, ¿sí? Civilización Fenicia. A ver, ¿quién no ha hablado? ¿Quién no ha hablado? Jennifer, ¿por qué apagaron los? Jordan, ya no están aquí. Irma. No están, se fueron. Ya, Irma, ahora me lee usted qué dice en Estoy- Fenicia. A ver, Ya voy. Fenicia. inglés. En el Medio Oriente abarcaba lo que hoy es Líbano, también Siria, Palestina y Jordania. El área de cultura fenicia colindaba al norte de Mesopotamia, al sur con Egipto, al oriente con la península arábiga y al occidente con el mar Mediterráneo. Ya, muy bien. Verán, Fenicia tiene una especialidad. El pirateo. Ellos se fueron los primeros piratas del mundo, ¿sí? Verán, primero, ¿por qué se hicieron piratas? Porque ellos tenían unos terrenos de aperro, como quien dice, ¿sí? Porque no producían nada, los terrenos eran arena pura, arena blanca y no servían para nada. Por más que sembraban algo, no existía, o sea, no valía la producción para nada. Entonces, ya, entonces vamos a ver que Fenicia estaba inundado de personas que tenían hambre, tenían necesidad, y estas mismas personas empiezan a construir barcos para poder navegar. Y ellos eran considerados los primeros piratas porque robaban a los otros barcos que sí tenían comida, que sí tenían riquezas, que estaban acabados de venir de lugares como Mesopotamia, que tenían demasiada producción económica y así. Entonces ellos crearon la piratería, pero después de crear la piratería, ya cansados de solamente robar, empiezan a tratar de ser comerciantes, ¿sí? Y de hecho lo logran. Son los primeros en crear lo que se llama la circunnavegación. Otra vez, circunnavegación. La circunnavegación es aquella navegación que es la que practicaron muchos de los individuos que empezaron a venir acá, supuestamente en el descubrimiento de América. Empezaron a tomar sus barcos y a navegar por los filos o por los bordes. Sí, eso se llama circunnavegación. Por los bordes del territorio. Por ejemplo, en ese tiempo, como ellos tenían al occidente el mar Mediterráneo, utilizaron el mar Mediterráneo para navegar. ¿Y quiénes estaban en el lado del mar Mediterráneo? Y obviamente en el río Nilo eran Egipto, Grecia y Roma, ¿ya? Entonces, estas civilizaciones fueron las primeras en escuchar del comercio que tenía Fenicia. Fenicia no estaba especializada en nada hasta ese tiempo. De hecho, le robó la idea a Egipto de empezar a hacer el vidrio moldeado. ¿Cómo se hace el vidrio moldeado? ¿Alguien ha escuchado? A ver, Andrea, cuéntenos, ¿ha escuchado cómo se hace el vidrio moldeado? Los vidrios, ¿cómo se hacen? Andrea. ¿Sí me escucha? Camila Chávez, Andrea Camila Chávez. Perdón. No he escuchado. Nunca, jamás. De la Sí, es con la arena. dijeron por ahí. Exacto, miren, vean, los egipcios pusieron, o expusieron la arena blanca que ellos tenían a su alrededor, que tenían miles y millones de hectáreas de arena blanca. Entonces, ellos cogieron esta arena y la expusieron a grandes temperaturas sobre el fuego.
Entonces se empieza a diluirse la arena por la sal y ¡pac! Les empieza a dar el vidrio. Esta idea tan emocionante les empieza a gustar a los señores fenicios. Ellos no hicieron vidrios, ¿sí? No hicieron ventanas como ventanales, no, ellos no hicieron eso. Ellos empiezan a crear los jarros, ¿sí? Jarros, las ollas, ¿sí? Los cuencos de vidrio, pero esto todavía no les parecía tan interesante para la vanidad que se encontraba en ese tiempo. Entonces, como ellos eran excelentes navegantes, saben que alrededor, siempre sabían ver que alrededor de sus barcos habían como unos pequeños moluscos de coloración morada, ¿sí? Pero ellos hasta ese, no de coloración morada, eran como azules, ¿sí? Y todos estos moluscos que estaban alrededor del barco, un día se le ocurre a uno de ellos coger estos moluscos y empezarles a triturar, ¿sí? Les mezcló todo. Sabían que la pigmentación morada podían cogerla, la pigmentación azul podían cogerla y la negra podían cogerla de los pulpos. Pero ya todo el mundo sabía de esta coloración, pero nunca antes había visto nadie la coloración morada, el color violeta. Ellos crearon el color violeta. Como crearon el color violeta, empezaron a pigmentar los vasos, los cuencos, las ollas que ellos hacían de vidrio, y eso fue espectacular, porque ellos empezaron a vender en grandes cantidades esto y cambiaban por oro. Entonces, imagínense la gran cantidad de dinero que hacían. En ese momento en que empiezan a tener el boom económico de Fenicia, que fue a través del comercio, a través de la venta de estos productos pigmentados y solo moldeados, entonces se dan cuenta que pueden empezar a vender en otros lugares aparte de su propio mercado. Ya empiezan a vender en Egipto, vendieron en Roma, vendieron en Grecia, vendieron en la India, incluso vendieron en China. Entonces, todos estos lugares a los que ellos llegaron tenían su propio idioma. Roma tenía su latín, Grecia tenía su griego, India tenía su hindi, y así, tantos idiomas que ellos practicaban en la Edad Antigua, y se dan cuenta que deben hablar estos idiomas. Entonces, empiezan a tener una mezcla, ¿sí? Una mezcla media rara entre los idiomas y tratar de utilizar palabras frecuentes de aquellas personas a las que visitaban para vender. Entonces, ellos, gracias a este convivio y a esta venta, esta comercialización de los productos, crean algo que es el boom del momento, ¿sí? Que son las 22 consonantes del alfabeto actual. Sí, son los 22 consonantes del alfabeto actual. A ver, Jordan, ¿qué es una consonante? La consonante, por ejemplo, puede ser la B, la C, la D, la D. Exacto, muy bien. La B, la C, la D, perfecto, porque son todas aquellas letras que conforman al abecedario que no son las vocales, pero que crean un fonema o un sonido al estar al lado de una vocal. Por ejemplo, la M, mamá. La B, bobo. La S, salsa. Ya, entonces cada una crea su propio fonema. Entonces, acuérdense que ellos inventaron los 22 consonantes del alfabeto actual, ¿sí? ¿Qué es una consonante? Como ya les decía el compañero, son todas aquellas letras que no son vocales en el abecedario. Son la B, son la C, la D, la H, la F, la G, ¿sí? Muy bien. Entonces, así, dicho esto, hemos acabado con Fenicia. A ver. A ver, Joana, dígame, a ver, Daniela primero y luego Joana le complementa. Dígame algo sobre Fenicia entonces. A ver. Daniela. Dígame un resumen pequeñito sobre Fenicia. Fenicia es una ciudad árida que se dedicaba al comercio
Inventaron los vidrios moldeados, el color violeta y Ya, pero no me lea del mapa mental, sino de lo que usted haya escuchado. ¿Qué fueron ellos? ¿Por qué se consideran ellos los primeros ladrones? ¿Qué practicaban? la piratería. Exacto, la piratería. ¿Y por qué acabaron de ser piratas? ¿Por qué no eran piratas? Por el comercio, sí, por el comercio, porque comerciaban el vidrio moldeado y pigmentado. Listo. Joana, ¿qué está ahí? A ver, Joana, ¿qué es lo que ellos inventaron aparte del vidrio? Joana, no le escucho. Profe, ¿me puede volver a repetir? Es que se cortó el internet. Le pregunto que qué descubrieron ellos o qué inventaron ellos aparte del vidrio moldeado y pigmentado. ¿Mm? El vino. El vino. No. Eran las 22 consonantes del alfabeto actual. ¿Qué era una consonante? Usted mismo, ¿qué era una consonante? O sea, las letras A, E, I. No, la letra B, C, D. Todas aquellas letras que conforman el abecedario que no son vocales, ¿sí? Recordemos eso, mi estimada. Verá, entonces las 22 consonantes son aquellas que les genera el fonema a las palabras. Por ejemplo, la letra M le genera un fonema a la letra A, ma, ¿sí? O la letra L a la O, lo, ¿sí? Entonces, es eso. Ahora sí, salgan de ahí, salgan de esa pestaña, vamos nuevamente a entrar a civilizaciones fluviales y ahora vamos a entrar a China. China va a ser la última civilización que vamos a ver. Pero verán que de aquí a todito les voy a hacer preguntas de todito así. Y me tienen que entregar el resumen en mapas mentales. Ya les voy a explicar qué es un mapa mental. Rapidísimo, rapidísimo. ¿Ya entraron? Que si no me paso a hablar. Ya. Listo. Entonces, China. A ver, ¿dice algo ahí en China o ya les pasa de una al ¿tiene algún párrafo? A ver. Sí. Ya, Jennifer, dame leyendo el párrafo, por favor. Ya. Fue una de las más influyentes para el continente asiático y se puede decir que por sus descubrimientos para el resto del mundo también lo es. Se ubica en los ríos Amarillo y Azul. Esto favoreció su progreso en la producción agrícola, económica y social. Ya, se llama entonces, es parte de la civilización fluvial gracias a que estaba al lado del río Amarillo, ¿sí? Y del río Azul, pero más en el río Amarillo. Vamos a quedarnos con el río Amarillo. Ya, verán, China es una de las, o sea, China si no hubiera existido nosotros seríamos unos topos ahorita. ¿Por qué? Porque inventaron el papel, inventaron la pólvora. Con la pólvora, los juegos artificiales y obviamente las guerras, ¿sí? También inventaron lo que es la brújula y el abaco. ¿Quién me dice para qué sirve el abaco? La seda, la Para tela hacer contabilidad. Para contabilidad. Sí, 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 Eso, sí. eso, A ver, eso. muy bien, perfecto. Ellos empezaron a hacer contabilidad y a hacer conteo efectivo en el abaco. Muy bien. A ver, si alguien me pregunta, Alice, ¿cuál es el primer hecho histórico o cuál fue el primer hecho histórico que ayudó o coadyuvó, ¿sí? A la creación de la computadora? ¿Verdad que recién estábamos viendo civilizaciones antiguas? ¿Cuál será? Estamos hablando de eso. El abaco. El abaco por considerarse la primera calculadora en todo el planeta.
¿sí? El ábaco, recuerde, el ábaco es considerado la primera calculadora del mundo. Y en la prueba les pregunta, ¿cuál fue el primer hecho histórico que coadyuvó a la creación de la computadora? Paga, usted pone el ábaco. Claro que les da un montón de opciones, ¿no? De hecho, creo que tienen que, me parece que tienen que, se me va a ordenar. Entonces, usted ve el ABA como primer punto en la respuesta, póngase esa. Ni siquiera me tengo que acordar que es la ley del Pascal, nada. Me tengo que acordar que el abaco es lo primero y esa es la respuesta, ¿sí? Ahora, ¿para qué me sirve la brújula? A ver. Irma, ¿para qué me sirve la brújula? La brújula nos sirve más o menos para ver dónde nos encontramos, ya sea en norte, sur, este o oeste. Gracias, muy bien. Pero nosotros tenemos una brújula en la mano. Entonces nos dice, ¿y cómo yo me voy a orientar si no sé qué es el norte, qué es el sur? Ya. ¿Por qué nos estamos orientando con la brújula? Porque quiere decir que hemos o sabemos dónde están los polos magnéticos del planeta. El polo magnético más fuerte del planeta está en dónde? Hacia el norte. Por eso la brújula siempre busca el norte. No es que sepa ella dónde está el sur, el este o el este, no. Ella siempre, la brújula siempre sabe dónde está el norte. Basta que yo sepa dónde está el norte. Sé dónde estoy, por ejemplo, sé ya dónde está ubicado el norte, el sur, el este o el oeste. Si sé el norte, ¿sí? Entonces, ¿hacia dónde está el, ¿cómo se llama? ¿A qué dirección está el Chimborazo de Riobamba? ¿Norte, sur, este o el oeste? A ver. ¿Tienen por ¿Hacia ahí el ustedes norte? alguna? ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde? ¿Hacia el norte? Sí, está hacia el norte. Acuérdense que las arañas nunca, absolutamente jamás, ellos tejen sus telarañas hacia el norte. ¿Dónde está la telaraña? Ese es el sur, ¿sí? Entonces, ustedes le ven la telaraña al frente, está acá el norte, ¿sí? Acuérdense de eso. Supervivencia. Ok, muy bien. Vamos a ver que también los chinos inventan algo espectacular. Las 7 maravillas del mundo antiguo. La muralla china, la gran muralla china. Pronto se convirtió en el cementerio más grande del mundo antiguo porque, verán, ¿de qué está hecha la gran muralla china, Jordan? Creo que era que en las bases les enterraban o algo así. Ya, ¿por qué? Eso, o sea, solo sabía eso. Christopher, ¿de qué está hecho? ¿Me escucha? Listen, es que ¿Sí? tengo problemas de internet. ¿Cuál era la pregunta? ¿Me puede repetir? ¿Cuál es el material del que se construyó la Gran Muralla China? De piedra. Exacto, muy bien. Miren, chicos, nosotros vemos la fisionomía y la estructura ósea y de hecho la corporal de los señores chinitos. De hecho, desde la edad antigua hasta ahora, no han cambiado su fisionomía ni tampoco su aspecto corporal. Siempre han sido delgados, pequeños y muy trabajadores, ¿ya? Entonces, esta misma, viendo en esa línea, ¿ya? Ellos hicieron la Gran Muralla China, que tiene más de 200 kilómetros de longitud, a mano. Quiere decir que ellos no hacían ni con carretillas, ellos traían las piedras que lijaban ellos mismos, con otras piedras lijaban y les dejaban medias rectas y traían cargando hacia el lugar en donde iban a poner. Pronto, esto hizo que estas personas empiecen a flaquear, ¿sí? A flaquear no corporalmente, sino a que ya sus defensas, su cuerpo mismo, no resistiera a tanto trabajo. Entonces empiezan a morir. Y en vez de que estas bellezas de personas que ya se murieron
tengan un entierro digno. Estos les cogían, les ponían como ver esto. Aquí está el cuerpo humano, les doblaban y les metían dentro de lo que era la Gran Muralla China. Entonces, en vez de un peldaño de piedra, ¡pum!, le ponían al cuerpo. Imagínense. Y obviamente que se murieron miles de millones de personas y por eso se dice que es el cementerio más grande del mundo antiguo, ¿sí? Y esta muralla china se empieza a construir gracias a que todas estas personas que eran llamadas bárbaros del norte, siempre les asaltaban a los señores de la civilización china. Entonces ellos iban tranquilos con su carruaje o por ahí y venían y les asaltaban y les quitaban absolutamente todo. Y una de las medidas de prevención de la dinastía Qing fue que empiecen a construir la Gran Muralla China para que ya no haya más asaltos. Duró muchísimo tiempo en construirse. Se gobernaban por dinastías la civilización china. Las dinastías más importantes fueron la Tang, la Shu y la Qing. Ustedes le ven escrita con Q. Q, la U, la I y la N. Pero se escribe así, pero se lee Qing. Y es gracias a esta que se creó el nombre China. Fue la última dinastía y fue la que creó la Gran Muralla China, ¿sí? Y algo importantísimo, la religión, ¿ya? ¿Qué religión dice ahí? A ver. Daniela Espinosa, ¿qué religión nos dice ahí? ¿Qué religión sabe que son los chinitos? Daniela era, no era Daniela. Ah, sí, Daniela Espinosa. Daniela, díganme, ¿qué religión son los chinos? En su mayoría. La religión budista. Ya. ¿Y los de la India qué religión son? ¿Qué religión son? ¿Nunca hemos escuchado? Hinduista. Ya, verán. Les nombro estas dos porque quiero que tengan en cuenta estas diferencias. Verán, el budismo cree en la reencarnación. El budismo cree en el nirvana y el budismo cree en Buda. ¿Sí? Buda no es más que como Jesús para la religión católica, un profeta. Y este profeta es el que les ayuda a guiarle o les ha guiado hacia el nirvana. ¿Qué significa nirvana? Christopher, ¿ha escuchado en algún momento? Es un momento de iluminación. Más o menos. El nirvana, verán, la palabra nirvana significa cielo. Entonces, ¿qué buscan los budistas? Llegar al cielo, nada más, fin. Pero ellos dicen que se llega al cielo a través de la mejora espiritual. ¿Cómo es la mejora espiritual para ellos? Entonces ellos tienen que tener una vida tranquila, sin cosas, sin muchas cosas materiales y en fin, un montón de situaciones que pues no vienen al caso. Pero lo que sí nos interesa y lo que siempre preguntan es en la reencarnación. Ya. ¿Cuál es la diferencia entre reencarnación y reencarnación budista y reencarnación hinduista? La reencarnación como tal budista quiere decir que, verán, yo soy una persona mala, soy una persona grosera, déspota, mala, ¿sí? Y si muero, voy a reencarnar en una persona pobre o una persona que tiene una vida difícil. Es decir, que el budismo dice que la reencarnación es hacia otro ser humano. Si muere un ser humano, va hacia otro ser humano. Pero el hinduismo habla de que la reencarnación no es de una persona a otra persona singularmente, no. Dice que el hinduismo dice que puede haber una reencarnación en un ser humano, una planta o un animal. Entonces, si yo soy un asesino serial, que soy lo más bajo de lo bajo, porque para ellos matar es lo más bajo de lo bajo, entonces va a convertirse en una planta, en un insecto, en una rata. ¿Entienden?
¿Cuál ha sido entonces la diferencia? Si me entendieron, a ver, Dieguito, dígame usted, ¿cuál es la diferencia entre la reencarnación budista y la reencarnación hinduista? Y a ver que en uno de estos nos dice que si se tiene actos malos, nos vamos a reencarnar como en una persona que no tiene una buena vida. Ya, eso dice aquí en el hinduismo o el budismo. Del budismo. Exacto. ¿Y el hinduismo? Ya, del hinduismo es, ¿cómo es? No me acuerdo. El hinduismo, la persona que es mala puede reencarnar en algún animal, planta o en un ser humano mismo. Depende de su espiritualidad. Entonces, en el budismo es de la diferencia que solo se reencarna en seres humanos. Pero en el hinduismo sí puede reencarnar en un animal, en una planta o en un ser humano. ¿Ahí sí quedó claro? Ya, listo, ok, perfecto. Ahora sí, la rueda de preguntas. Sí, ¿quién quiere empezar? Dice yo, me lanzo al agua. A ver, a ver, a ver. Desde el principio vamos a hacer preguntas. Vamos con los chicos de atrás, que no hablan. Christopher ya ha apagado hasta la cámara. A ver, vamos, Irma. Usted que está al último de las conectadas. A ver, Irma. ¿Qué era el neolítico? El neolítico más o menos se refería es como a una nueva forma de vida, ya sea con nuevas formas de vivir. ¿Cómo? O sea, más o menos podía ser ¿cómo era? En más o menos era, en Mesopotamia más o menos. Neolítico, pero hablamos de neolítico, todavía no llegamos a la civilización. Ya, entonces sería más o menos en el neolítico, cuando las personas, después de lo que mataban a los animales, buscaban, no, con las pieles se vestían más o menos. Ya, ese es el paso del paleolítico al neolítico, muy bien. ¿Algo más que me pueda decir del neolítico? ¿Cómo vivían ellos? Ellos vivían ya de una forma más conveniente, más o menos más o menos, sería que ya descubrieron la agricultura. Ya, perfecto. ¿Por qué descubrieron la agricultura? Por más o menos la semilla de una manzana se cayó y comenzó a germinar. Ya, muy bien, Irma. Un poquito nos falta, pero ya vamos leyendo, ¿ya? Sí, Irma. Me promete que va a leer. Ya. Sí. Andrea Camila Chávez. A ver, Andrea. Dígame usted, ¿cómo inició la vida en el planeta Tierra? Empezó por la gran explosión llamada Big Bang y después se creó la Tierra a partir de la materia cósmica. ¿De la materia segura o del polvo? Del polvo. Ya. Nosotros somos, ¿qué? Nosotros si no tenemos algo en la vida o en el cuerpo, no vivimos. ¿Qué es? Energía. La energía El y qué agua. más. Exacto. Nosotros estamos hechos de agua, el planeta está hecho de agua. Por eso sabemos que nosotros provenimos del mar, del agua, ¿sí? Muy bien, ahora Christopher, despapáyese diciendo que es la civilización mesopotámica. Primero significa como tierra entre dos ríos porque estaba entre el río Tigris y Éufrates. ¿Ya? Y de ahí tenía 3 culturas que, bueno, no me acuerdo cómo se llamaban, ya voy a leer, pero inventaron la escritura cuneiforme, la pictográfica, inventaron la rueda y el vidrio moldeado. No, ya estamos cruzándonos los cables, ¿no? No inventaron ellos el vidrio. Ya. ¿Alguien más inventó el vidrio?
Ahí anótele bien, ya mismo. A ver, Jordan, dígale quién inventó el vidrio moldeado. La civilización fenicia. ¿Ya qué más hicieron los fenicios? Los fenicios fueron los primeros piratas del mundo. ¿Ya? También, como usted dijo, crearon el vidrio moldeado a base de la arena y también descubrieron la pigmentación, el color morado y dando y dando los vidrios moldeados intercambiaban por oro. Muy bien. También crearon las 22 consonantes del alfabeto actual ¿Ya? y nada más. Ya, muy bien, Jordan. A ver, Jennifer, un poquito más de lo que le faltó decir al compañero de Mesopotamia. Que había 3 fases, que eran los asirios, los sumerios y los babilónicos. Ya. ¿Qué hicieron los babilónicos? Que inventaron el primer código de los Hammurabi. ¿Ya? Y, ¿Qué o si no, significaba? la ley de Talión, Ya, que ¿qué era como significa? el dicho ojo por ojo y diente por diente. Muy bien, perfecto, Jennifer. A ver, Dieguito, usted al último. ¿Qué hicieron los asirios? ¿Me puede repetir? Los Trabando. asirios. A ver. Ya, a ver, ya se me está, Mm. se me está apagando. Ya, a ver, ahí creo que está. Ya, los asirios eran una religión de Mesopotamia. Seguro. Era religión, seguro, segurísimo. No, región, diré, que se encontraba en la Ah, región ya, del ok. norte de Mesopotamia. Ya. Y, a ver, ¿qué nomás? Creo que eran, es que no me acuerdo mucho de este tema. Verán, ellos eran guerreros por excelencia, o sea, ellos inventaron gran parte de los productos bélicos que hay actualmente, por ejemplo, el carro de guerra. Y gracias a eso expandieron Mesopotamia y también en las guerras obtuvieron esclavos de guerra. Acuérdense que eran los esclavos de guerra, eso sí acordarán, se anotarán, ¿sí? Muy bien, Diguito, pero verá, pondrse más pilas. A ver, Joana, dígame algo de los chinos. ¿Qué pasó con los chinos? A ver, ¿de dónde son? De China, debe decir. No, ¿de qué parte? Se habían formado por la palabra chi, que venía del origen chin. También había una parte que decía que a las personas malas les esclavizaban. No le escucho muy bien, no sé si a todos les pasa. A ver, ya bueno, gracias, John. A ver, Ridley, ¿qué nos puede decir aparte de eso? ¿Qué inventaron? ¿Qué pasaba con el abaco? Era el primer aparato que se utilizó para la creación de la computadora. El Ya, abaco. sí, se supone que es la primera calculadora, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Qué más Sí. inventaron aparte de eso? También inventaron el papel, la pólvora, la brújula. Ya, muy bien, Bridley, muy bien, muy bien. Alison. Ahora sí, Alison, despapáyese con lo último, con lo que falta, lo de las religiones, y nos vamos. China tenía la religión budista, que era la reencarnación, que si una persona mala reencarnaba a otra persona que era pobre y eso. Y la reencarnación hinduista, que si una persona era mala podía reencarnar en un animal, en una planta o en otra persona. Pues, perfecto, muy bien, pónganle 1000. Muy bien, mis niños bellos, que bestia. Una belleza, no sé cómo pueden merecerme esto. No, mentira. Muy bien, chicos, bellos. Ya son las 5 de la tarde, les voy a dejar ir 2 minutos antes para que vean que soy chévere. 1 minuto antes.
Ya, entonces nos vemos la otra semana. Vayan viendo, chicos, que nos faltan algunas civilizaciones y vamos a ir repasando durante la semana. Mandaránme mapas mentales. Acordarse que me tienen que mandar los mapas mentales. Ahí está mi número. Hasta ahora no me manda nadie. Necesito que me manden sus mapas mentales. Hagan resúmenes y me mandan, ¿ya? Entonces, con eso sería con todo conmigo. Linda tarde, linda. Ah, mañana nos vemos, verán. Hasta mañana, entonces. Entonces, una linda tarde. Chao, chicos, bellos. Cuídense mucho. Hasta luego, pase bien. Chao, chicos. Hasta luego.